¿Se ha creado una leyenda negra contra los mexicas? A raíz del anterior vídeo que publiqué en el que se suscitó un debate sobre el canibalismo mexica entre el politólogo argentino Marcelo Gullo y la historiadora mexicana Guadalupe Jiménez, propuse una votación en la comunidad de mi canal para preguntar cuál de los dos había sido más convincente. Me ha sorprendido mucho el resultado porque no esperaba una victoria tan abrumadora por parte de uno de los contertulios. En este caso fue Marcelo Gullo quien recibió un 70% de aprobación frente al 30% de Guadalupe Jiménez. Primero, me gustaría aclarar la postura de Guadalupe Jiménez que algunos no comprendieron. Ella no quería decir respecto al canibalismo que son sus costumbres y hay que respetarlas, sino que son sus costumbres y hay que comprenderlas, si se puede. Hablo de comprender en el sentido de conocer su funcionamiento. En ciencias, las cosas no son ni buenas ni malas, sencillamente son. El buen científico describe, no juzga. Su misión es esclarecer los hechos, no juzgarlos. Guadalupe no justifica los sacrificios, sino que los explica. Justificar y explicar son dos cosas muy distintas que a veces se confunden. Tampoco Guadalupe es negacionista. Es verdad que se expresa de forma confusa negándolo, pero claramente admite la forma en la que tenía lugar el ritual caníbal. Lo que Guadalupe quiere decir es que se comían una pequeña pieza de carne humana como una especie de comunión, no que se comieran toda la carne de un cuerpo. Aunque también es verdad que la comparación de Jiménez entre el canibalismo ritual y el que tiene lugar debido a la situación desesperada de una hambruna fue del todo desacertada. Hubo canibalismo por el hambre terrible del año 10 y 11 en España. No se puede comparar una situación desesperada de necesidad muy concreta con un ritual que se practica de forma periódica y que está bien visto moralmente. De todas formas, sobre el canibalismo mexica hay muchas versiones muy contradictorias y ya no sabe uno cuál es la correcta. En los códices se ve a los mexicas haciendo un banquete y unos reafirman esta versión y otros la niegan. Respecto a los postulados de Marcelo Gullo tengo algunas objeciones. Los aztecas asesinaban gente a tal punto, y no es hacer presentismo, que Cortés junta un ejército de indios, fuesen de 3.000, 30.000, 50.000, lo que corno fuese, porque estaban cansados que se los coman los otros. Primera, los indígenas que se unieron a Cortés no lo hicieron porque había familiares que se sentían muy mal porque se habían comido a sus parientes. La razón principal es que unos pueblos conquistaban a otros y eran enemigos. Por ello los españoles encontraron aliados tanto donde había canibalismo como donde no lo había. Gullo parece olvidar que no solo los mexicas practicaban sacrificios y canibalismo en Mesoamérica. Los aliados de Cortés, como los tlaxcaltecas, también lo hacían. Eran costumbres totalmente asumidas, y nadie se estaba rebelando contra ellas. Tened en cuenta que para ellos la elección era o sacrificar personas o el fin del mundo. A nosotros nos puede parecer una tontería, pero para ellos era un asunto de vida o muerte, por muy equivocados que estuvieran. ¿Qué elegiríais vosotros? ¿Que el mundo se acabe o sacrificar a X personas cada cierto tiempo? Pues así era para ellos. Esto no es justificar, es explicar, que es lo que mucha gente confunde. Sí, tu mundo es muy diferente. A ningún hombre en la historia del mundo le ha gustado que se coman a su padre. Os aseguro que no es para nada imposible que una persona esté tan sumergida en sus creencias como para ofrecer a su propio hijo en sacrificio. Muchas veces cometemos el error de pensar que el ser humano es racional, y no es así. El ser humano se mueve por emociones mucho más que por razones. Y de la misma forma que una persona puede defender a su pareja aunque ésta la maltrate todos los días, o puede votar a un político asesino, también puede defender que es necesario que sacrifiquen a su hijo si sus creencias religiosas así lo dictan. ¿Cuántos casos de sectas religiosas con suicidios colectivos habrá habido en el mundo? Hasta en el ejército nazi había cargos que eran judíos. Si fuera verdad que cada uno escoge la religión que más le conviene, entonces todas las mujeres musulmanas que vienen a Europa deberían estar convirtiéndose al cristianismo, y no es así. Es más, vemos a algunas mujeres europeas convirtiéndose al Islam. La segunda objeción que tengo es que no se puede hablar de un imperio antropófago si es verdad que era solo la élite la que se comía un pedazo de una persona sacrificada. México era, se entiende, antropófago. Era un imperialismo antropófago. Una práctica minoritaria de su élite no puede definir a todo un imperio. Sería antropófago si una parte importante de su población realizara tal práctica, no solo una minoría elitista. La esclavitud era mucho más común en el Imperio español, y luego nos molesta que lo reduzcan todo a un imperio esclavista. Llama también la atención que cuando Guadalupe Jiménez le dice a Marcelo Gullo que la antropofagia se practicaba en muy contadas ocasiones, Gullo parece cambiar su postulado de «es muy malo que los sacrifiquen y se los coman» a «los mataban para el fin que sea y por eso es malo». Si tú vas hoy al Templo Mayor, vas a ver 2 columnas que tienen de cada lado quizá 22.000
calaveras. Claro que hay sacrificios humanos. Bueno, entonces... No, pero de eso a pasar a que son unos caníbales que comen a la gente. Bueno, ¿mataban gente o no mataban gente? Y tú me puedes decir... Claro, diferente para el que lo mataban. Claro, para el que era el padre, el hijo, el abuelo, no es nada diferente. Lo que pasa es que él dijo que se los comían. No es nada diferente. Tiene razón. Yo a lo que te Pero por favor, ¿cómo va a justificar semejante barbaridad? Sí, claro. Pasa a dejar de poner tanto el acento en la antropofagia para ponerlo en el sacrificio. Comerse algo. Aquí hubo algunas partes que se comían, ¿sabes cómo? Como una comunión. Hacían unas figuritas y se comían solo la alta aristocracia y solo... Sí, lo sé perfectamente. Pero cuando Jiménez le dice que solo comían unas pequeñas porciones, Gullo responde: sí, lo sé, pero en su libro, Madre Patria, habla de que sacrificaban en masa y comían todos los días como si fueran corderos o pollos a cientos de hombres, mujeres y niños, a modo de almuerzo. Parece que ante lo que dice Jiménez, Gullo renuncia a defender esta tesis de su libro. La tercera objeción es que Marcelo Gullo utiliza el argumento de lo mal que se sentía un familiar cuando se comen a su pariente. No se comían. Pero hay que preguntarse qué sentía el familiar que veía que se lo estaban comiendo al hermano o al tío o al pariente. Esto tiene un problema porque puede extenderse a otros ámbitos. ¿Cómo se sentía el familiar del negro esclavo al que metían en un barco europeo rumbo a Cuba sin volver a verlo jamás y que no sabían siquiera si había sobrevivido o no a la travesía? Un viaje en una bodega con poca higiene, malos alimentos y donde siempre un porcentaje de esclavos moría y eran tirados a la mar. Con este argumento podemos justificar todo este movimiento de descendientes de esclavos negros en Estados Unidos que van contra los blancos porque, como familiares de los esclavos, se sienten muy mal por lo que les hicieron. También podemos preguntarnos cómo se sentía el familiar del condenado a la hoguera tras un juicio de la Inquisición o los que fueron sometidos a la tortura. La cuarta objeción es que Gullo habla de que los mexicas mataban gente a mansalva. Pero la evidencia histórica es que los aztecas asesinaban gente a mansalva. Lo hace basándose en unas estimaciones muy cuestionables y muy antiguas. Ya expresé mi desacuerdo en ellas anteriormente. 20.000 sacrificados al año me parece una cifra inasumible. Así como también me lo parece que Gullo use la palabra holocausto para referirse a ello en su libro. No nos gusta que el historiador Esteban Miracaballos diga que la versión española de la mita fue un holocausto y aquí debemos actuar con coherencia. Gullo escribe en Madre Patria que admirar a los mexicas por sus pirámides es como admirar a los nazis por la construcción de tan buenas autopistas. Es algo muy parecido a lo que me dijo el indigenista peruano Anca en nuestro debate sobre el Imperio Español, del cual dijo que eran peores que los nazis. Es cierto que venimos de siglos de una leyenda negra antiespañola y una leyenda rosa indígena, pero no me parece que cambiar las tornas sea la mejor solución. En este sentido me alineo claramente con la postura del ecuatoriano Francisco Núñez del Arco. Lo que nosotros hemos tomado de la Grecia clásica es lo mejor, ¿no es cierto? No hemos tomado los sacrificios humanos, hemos tomado la lógica aristotélica. Igualmente, de los pueblos prehispánicos, tomemos lo mejor. Que tuvieron mucho. Que tuvieron mucho. Y lo hay, por supuesto. Estoy de acuerdo contigo.